Hola, hola, ¿cómo están? Acción Urbana, nuevamente juntos y juntas para hacer de Buenos Aires la ciudad que todos y todas queremos, una ciudad más verde, una ciudad más amigable, una ciudad más justa, más equitativa, pero fundamentalmente una ciudad que nos cuide a todos y a todas. Y en el programa de hoy, un tema que hace al cuidado de nuestros seres más queridos, nuestros hijos, nuestras hijas. Siempre a principio de año hay conflictos y este año fue un año donde el conflicto en materia educativa, en la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires, arrancó ya en fin del año pasado. Sin embargo, los medios de comunicación pusieron el conflicto una línea, un momento, un día en el comienzo de las clases, cuando muchos niños y niñas, aproximadamente 13.000, no tuvieron vacante en la Ciudad de Buenos Aires. Después del lamentable mecanismo costoso, además, de inscripción online, de las distintas parches que trataron de hacer para que se produjera la inscripción, lo que develó la inscripción online es la falta de vacantes, que se hizo evidente, aunque todos los años teníamos falta de vacantes recurrentes, especialmente en la educación inicial, este año fue crítico. Queremos saber, y el programa de hoy está dedicado a saber qué pasó, porque del tema no se habla más. Esos chicos, los que querían ingresar a la educación inicial, ¿dónde están? Los que no conseguían vacantes en el secundario, ¿a dónde fueron a parar? ¿Qué pasó con ellos? El programa de hoy de Acción Urbana, vacantes en la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo están? Como les dije, estamos en Acción Urbana hoy abocándonos a saber qué pasó con la falta de vacantes en las escuelas, dónde quedaron esos chicos y esas chicas que no tenían lugar a principio de año. Para esto nos acompañan mamás, papás, docentes de escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Empezamos presentando a Norma Rolandi. Ella es mamá y está integrando esta multisectorial por la educación pública, Unidos por la Escuela Pública, y es mamá de hijas del Normal 1. Soy mamá de Lucía del Normal 1, finalmente hoy puede estar en el Normal 1. María José, el primer error que comete este sistema online o uno de los grandes errores es no cruzar la información de las vacantes directas con las vacantes externas. Mi niña era vacante externa, salió sorteada el día 9 de diciembre en la Escuela Normal 1, que era la escuela que habíamos elegido su papá y yo. Cabe aclarar que el sistema te permitía 8 opciones, o 7 opciones, ¿no, Paula? 8. Mi hija le dieron la vacante en la primera opción, que era la que habíamos elegido. La alegría duró hasta el 6 de enero, que nos quitan la vacante. Después de mucho trabajo durante todo el verano, nos unimos padres, docentes, chicos de la secundaria, para buscar primero una respuesta, el ministerio, una solución a cada uno de los casos. No la tuvimos, el ministro Bullrich no nos atendió prácticamente en todo el verano. Mi caso en particular fue solucionado por un recurso de amparo, o sea, papás y mamás iniciamos recursos de amparos grupales e individuales. El recurso de amparo de mi nena salió a favor cuando ya habían iniciado las clases. Así todo, el ministerio no le dio curso, o sea que empezaron las clases y mi hija no tenía escuela. No solo no tenía escuela, sino que la posibilidad que le daban por sistema era un jardín fantasma, un jardín que no existía. O sea, tremendo. Entonces inicia un segundo recurso de amparo
que finalmente donde intimó al ministro, al ministerio y a las autoridades de la escuela a devolverme la vacante que me habían sacado, o sea, el derecho legítimo que tenía mi hija en una escuela que sí tenía vacante. Y ahora finalmente está en la escuela. Finalmente está en la escuela. Vamos al caso de Paula Acosta. Ella es mamá de niños, niñas en... Niña que tenía que acceder, digamos, a primer grado. A primer grado. O sea que era más injustificada la situación, porque ella ya venía del jardín o entraba por primera vez a la escuela. En realidad, en el caso de ella, ella hizo su educación inicial, sala de 4 y 5 en el Instituto Bernasconi, por lo tanto era un derecho de acceso directo a una institución de nivel primario que funcionaba en el mismo edificio. ¿Y qué pasó? Lo que pasó en el caso de ella y de 39 chicos más en ese momento fue que el sistema no cotejó el acceso directo. Entonces, chicos que venían del jardín en esa escuela quedaron afuera y se les dio ingreso a otros chicos. Las autoridades del colegio en ese momento decidieron sumar aulas a una institución que está superpoblada, construyéndolas de una manera más o menos precaria. ¿Fueron los famosos contenedores? No, en realidad en el caso del Bernasconi fueron aulas de Durlock en planta baja, en unos pasillos de circulación y de evacuación. En realidad se retiraron las de planta baja, que eran las más pequeñitas, las más, digamos, precarias. Las del tercer piso, que son las que va a usar el nivel primario, las que ya está usando el nivel primario, se dejaron. Independientemente de eso, se solucionó el caso de los chicos que quedaron afuera agregando estas aulas en vez de hacer la inscripción, digamos, como correspondía. Eso generó que se sumaran un montón de chicos. A partir de eso yo decidí seguir luchando por la vacante que yo había pedido en su momento, en octubre del año pasado, cuando la inscripción todavía era presencial, en otra institución que es el Mariano Acosta. Más allá, digamos, de los casos personales, lo fundamental, me parece a mí, es que lo que genera la inscripción online es el corte del vínculo de las escuelas con las familias. O sea, hay escuelas que todavía no tienen los legajos de los pibes, no tienen la información de las familias, no han podido comunicarse los maestros con las familias para hacer las entrevistas. No han podido saber cuál era la matrícula real, o sea, les caían pibes que no tenían la información. Hay escuelas que tenían vacante para 25 y les llegaron 13, y direcciones, equipos directivos, equipos de conducción que tuvieron que decir que no tenían vacantes cuando no sabían si realmente las tenían o no. Son muchas cosas, no es solamente, aparte que sigue estando, hay una realidad, María José, que es que hay pibes que siguen sin vacante. Nosotros desde la multisectorial organizamos comisiones de trabajo porque claramente, como vos dijiste al principio, esto sigue. O sea, ¿qué va a pasar con la próxima inscripción? Tiene que armarse una mesa de trabajo donde el ministerio escuche a las familias, escuche a los docentes. Un trabajo sistemático y con perspectiva. Lo quiero presentar también a Javier Galarza, que él también es papá de niños que ingresaban a el jardín. Sí, en mi caso, mis hijos van al Colegio Granaderos. Nosotros fuimos el jardín que evitó la puesta de uno de los primeros contenedores, presentando un recurso administrativo y organizando a los padres. Sí, después, bueno, nos sumamos también a la multisectorial y venimos trabajando con ellos para que sea visible toda esta problemática y que no vuelva a suceder, ¿no? Sí, por supuesto, nos interesan los casos individuales, pero esto contribuyó, las fallas en la inscripción online contribuyó a que se visibilizara toda una red traumática que tiene que ver con la falta de construcción de escuelas y la falta de infraestructura, porque nosotros veníamos todos los años más o menos en una falta de vacantes de 6.000, por lo menos eso se hizo público y eso fue lo que dio lugar a los juicios y a los amparos. La causa llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, yo recuerdo haber sido amicus ante la Corte por la falta de vacantes. La obligación de la ciudad de construir escuelas fue resuelta por la Corte de la ciudad en años anteriores. Lo que a mí me gustaría saber y preguntarle al representante de UTE es qué pasó con esa obligación de construir escuelas que tenía el gobierno de la ciudad y que permitía resolver por lo menos las 6.000 vacantes previas, y qué pasó luego con esta falta de vacantes que llegó hasta 13.000, ¿no? Sí.
Bueno, lamentablemente, como vos decías bien antes, esto comenzó en octubre del año pasado, o por lo menos este capítulo de una película más larga que comienza con la falta de inversión educativa y que genera la falta de vacantes que año a año se venía manifestando en el nivel inicial, pero no se había puesto visiblemente ante toda la comunidad. Empezó en octubre cuando idearon este sistema de inscripción online que quebró, como decía bien una mamá, el vínculo familia-escuela. Entonces se generaron problemas que otros años no había, como por ejemplo los que tenían vacante directa, los que tenían hermanos en la escuela. Ahora, esas partes fueron las que se pudieron solucionar cuando en febrero o marzo, nuevamente, algunos supervisores y algunos directivos se pudieron ver las caras con las familias y pudieron resolver esos problemas. Bueno, si tenías un hermano en la escuela, te correspondía a esta escuela. Si no hay más vacantes, podés ir a una que está a un par de cuadras. Ese trabajo que hay en la elección de la escuela, donde trabajan juntos familia y directivo de la escuela y docentes. Ahora, lo que no se va a resolver, por más que se ponga el sistema de inscripción que se ponga, es la falta de vacantes producto de que no hay escuelas. Y el gobierno de la ciudad no es el único fallo que incumple, ¿no?, de la Corte o de la Justicia de la construcción de escuelas. Pero es evidente que lo único que hizo fue crear algunos centros de primera infancia, que es una educación de segunda, donde no se realizan los actos públicos por listado, no son docentes los que están cuidando a los chicos, son en el sentido ese de las guarderías de chicos. Sí, lo que pasa es que eso infancia era comprensible en un momento de crisis, cuando las familias más humildes se autoorganizaban para el cuidado de los niños o de las niñas. Ahora, estamos en el siglo XXI, en una ciudad rica donde se más que duplicó el presupuesto a partir de los impuestos que se han ido incrementando. Entonces, en nada se justifica que no haya un planeamiento urbano estratégico. Lo que faltan son escuelas. Es que al mismo tiempo que se duplicó el presupuesto en general, la parte del presupuesto destinada a educación viene bajando sistemáticamente desde que el ingeniero Macri es jefe de gobierno. De estar en un presupuesto de cerca del 30% hace unos 7 años, tenemos un presupuesto que está en el 21,7% en el último año. Y dentro de ese presupuesto, infraestructura escolar y creación de escuelas es uno de los sectores que más bajó y que además no se ejecuta. Ahora, a mí me preocupa dos cosas. Primero, que hubo una transferencia de recursos de la educación pública y subsidios a la educación privada, en muchos casos sin control de los subsidios, sin criterios de transparencia claros, pero hubo, con toda esta situación caótica en las escuelas, un flujo de gente que, habiendo anotado a los chicos en la escuela pública, Totalmente. se pasó a la escuela privada. Totalmente, María José. Yo lo vi porque con nosotros, los chicos que pasaban al secundario, compañeros de mi hijo. Nosotros hicimos un súper humilde relevamiento de casos de chicos sin vacantes. Digo súper humilde porque es un recorte con los recursos que podemos tener una serie de familias tratando de ver por dónde podemos solucionar y sobre todo evitar de cara a la próxima inscripción. Fue un relevamiento que nosotros publicamos a través de una red social donde nos iban llegando diferentes casos. Esa muestra, ese recorte, digamos, de la realidad, lo que nos devolvió es que muchas familias, las que tuvieron la opción económica o pudieron pedir plata prestada o lo quisieran, ante el temor de que los chicos, sobre todo los más grandes, como vos decías, se queden sin escolarización, optaron por privada. Y lo mismo con los maternales. O sea, esas familias son familias, la de los maternales, que no tienen respuesta hace muchos años, ¿no? Todos sabemos que de 0 a 3 no hay espacio suficiente. Lo más indignante parecía cuando el ministro encargado de la educación de la ciudad o algunas de las ministras o la vicejefa hablaban de que no se hacían cargo porque no es obligatoria la educación, ¿no? Esta inversión de la lógica. Decían que es tan buena la educación pública que los de privados pasaban a pública, por eso se superpobló las escuelas públicas. Claro, lo cierto es que yo creo que tantos años de militancia, sobre todo quienes venimos del movimiento de mujeres, se ha roto el prejuicio ese de que el único lugar y el mejor lugar donde tiene que estar el chico es en la casa, porque obviamente es importante que el papá y la mamá estén presentes en la crianza, pero la escuela, la educación, es también un lugar necesario desde los primeros días de vida. Por eso en la Constitución de la Ciudad pusimos que es un derecho desde los 45 días hasta los 5 años. Sí, eso iba a señalar. La Constitución de la Ciudad es una Constitución de avanzada en ese sentido y que el jefe de gobierno y el ministro de Educación
tienen que cumplirla más allá de que a ellos les guste o no, más allá de que ellos opten ideológicamente en favorecer a la educación privada, como objetivamente ocurre con muchas de estas medidas, más Sí. allá de eso tiene una constitución que respetar. O la idea de que las mamás tienen que estar en la casa para cuidar a los chicos. también fue una deslizada por el- Claro, no, es que yo recuerdo audiencias públicas con la actual vicejefa, que en ese momento era ministra de Desarrollo Social, y la defensa de estos centros ¿cómo se primera llama? infancia. De primera infancia, era que de alguna manera esto permitía que hubiera, digamos, como un acompañamiento para aquellas mamás que tenían que trabajar. Primero, como si la realidad no fuera que la mayoría de las mamás todas trabajamos, y en segundo lugar, como si fuera un problema individual de la mamá o de la papá o del papá que tienen un niño, y no una responsabilidad social colectiva, el cuidado y la educación de los chicos, ¿no? Pero bueno, ¿cuántos, después de todos estos procedimientos de reacomodamiento del flujo a la educación privada, cuántos estiman ustedes que son de los que no tenían vacante, que encontraron vacante, cuántos pasaron a la educación privada y cuántos se quedaron en la casa? Te digo la verdad, no lo podemos saber. La verdad, María José, es que no lo podemos saber, porque no hubo ni una vez que el Ministerio publicara los datos reales. Ya te digo, nosotros con laburito así de hormiga hemos contactado a la mayor cantidad de familias que hemos podido, pero de todas maneras los datos concretos, la información, digamos, oficial, que es una información que es pública, o sea, tantos chicos se Debería anotaron serlo. y que está, digamos, en los distritos. Bueno, Por otro lado, lo que ellos decían que esta inscripción era exitosa y que había muchos casos solucionados. Ellos tomaban casos solucionados como aquellas vacantes que fueron impuestas. Hubo padres que no le dieron la posibilidad en ninguna de las 7 opciones que tenía el sistema. Hay chicos que todavía hoy le están dando vacantes a 1 hora de viaje de la casa. Hay innumerables hay- situaciones, este tema de algunos Las variables distritos, son como el distrito 19, muchísimas. el 21, que a los chicos los llevan en un micro a otro distrito, Caracas y Gaona, o sea, hay un montón de situaciones que se hicieron más visibles a través de esto. Independientemente de eso, hay un problema estructural, o sea, ¿cuántas escuelas están faltando en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cuántas escuelas hizo el gobierno de la ciudad en estos 2 periodos? ¿Y cómo hay un diálogo? ¿Se planifican? ¿Dónde? ¿Cuándo? Bueno, en este sentido, el ministro y el jefe de gobierno dijeron algo terrible, que después de todo este problema de la inscripción online, de la incertidumbre que generaron en la familia, de estar 4 meses discutiendo sobre la posibilidad de que los chicos queden adentro o fuera de la escuela, ahora, y después de 7 años de gobierno, sabían dónde había que construir escuelas. Cosa que la comunidad se lo viene reclamando en la zona sur desde hace por lo menos 6 años, donde hay fallos, como vos mencionabas, judiciales y de la Corte que dicen dónde se tienen que construir esas escuelas. Pero además yo les quiero contar, yo entré como diputada en el año 2010, 2009, diciembre 2010. El primer proyecto, los primeros proyectos que presenté fueron 3 proyectos vinculados a educación inicial y al uso de inmuebles ociosos para crear escuelas, porque nuestra visión es que aunque hay 200.000 niños, más o menos, entre 45 días y 5 años, hay 100.000, sobre todo los de 5, algunos de 4, que están dentro del sistema educativo. Pero lo que vos tenés que estratégicamente pensar como gobierno de la ciudad no es solo cuando aparece la demanda de la vacante insatisfecha. Vos tenés que pensar que hay unos 100.000 niños que están fuera del sistema educativo. Y es más, aunque no digas que es obligatorio, tenés que estimular la universalización de la educación inicial, porque todos sabemos que eso va a producir cambios en el rendimiento escolar de los chicos en la primaria y va a ser un factor también de igualación social dependiendo si hiciste o no hiciste o cuántos años hicieron de inicial. Los proyectos no se trataron, no se trató un solo proyecto en comisión y vuelve a ser presidenta la diputada Morales Gorleri de esta comisión donde están sentados arriba de los proyectos. Entonces, no ha habido respuesta del gobierno, no hay mesa de diálogo. En la legislatura, la Comisión de Educación, ¿qué dice? La multisectorial tuvo las puertas abiertas de la legislatura durante el verano, donde los legisladores opositores, la verdad que nos ayudaron muchísimo junto con los gremios UTE y AEMIS.
se logró una sesión extraordinaria en la legislatura donde al no tener quórum, el ministro, por supuesto, no siguió sin atendernos. A raíz de esto, la multisectorial y Unidos por la Escuela Pública ha encontrado una vuelta para pedir una audiencia por requisitoria ciudadana. Con firmas. Con firmas. ¿Y cuántas van o cuántas faltan? Nosotros firmamos un petitorio, pedimos firmas durante todo el verano, que eso fue más bien simbólico, en realidad sirvió para visibilizar la problemática, dado que los medios, la mayoría de los medios no nos abrieron las puertas para contar la problemática. Con las firmas en las plazas, en las escuelas, en los trabajos, los padres, logramos visibilizarlo, pero fue algo simbólico. La audiencia pública por requisitoria ciudadana necesitamos 13.000 firmas. Hicimos la presentación el sábado 26, nos han apoyado organismos de derechos humanos, nos han apoyado artistas, nos han apoyado los gremios, y estamos intentando lograr las 13.000 firmas para poder sentar al ministro Bullrich a que nos dé una explicación. La gente se puede contactar con ustedes a través del Facebook. ¿Cómo los contacta a la multisectorial? A la multisectorial, nosotros tenemos una página que es no a la inscripción online. Ahí vamos a subir, están subidas las planillas para firmarla. En realidad estamos haciendo parqueadas, en las parqueadas, porque en este caso las firmas tienen que ser en papel. Las del verano, como al ser simbólicas, podían ser digitales, pero estas tienen que ser en papel. Bueno, pero los contactan y se enteran ahí en qué plaza están, en qué parque están y dónde se recolectan las firmas. ¿Cuál sería la demanda de la multisectorial de plan de trabajo al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Primero, que se dé solución a una serie de casos que son puntuales, que nosotros le hicimos llegar al Ministerio, a la funcionaria Rabaglia, Ana María Rabaglia, de familias que no tienen solución hasta ahora, que gente que se ha quedado sin trabajo por todo este caos de no tener a dónde llevar al chico al colegio. Y fundamental, de cara a la inscripción 2015, tiene que haber diálogo, tiene que haber una reflexión respecto a lo que pasó, tiene que haber construcción de escuelas, como decía Mariano, o sea, hay una dirección de infraestructura que tiene que funcionar en relación a la realidad concreta que hay, no ahora. Hace años, no se está cumpliendo la ley, o sea, no es básico. Tiene que haber, nosotros como ciudadanos tenemos que tener una forma de que esto no vuelva a pasar, no la inscripción. No puede ser que haya una política que pase por encima de la ley. Es básico. Por eso de la multisectorial tenemos comisiones armadas de infraestructura, de vacantes y de prensa. Entonces, desde ahí estamos haciendo seguimiento a todo lo que podemos... toda la información que podemos llegar a tener como para ir para adelante, ¿no? Bueno, yo les agradezco muchísimo, vamos a seguir con el tema, vamos a ser recurrentes a punto de lograr visibilidad y perseverar para lograr los cambios que hacen falta. Nosotros volvemos a plantear al ministro Bullrich, que tiene las puertas de nuestro programa abiertas para dialogar. Si el diálogo no se produce en el ministerio, se puede producir en un programa de televisión o donde él desee, pero fundamentalmente lo que queremos es que no haya ni un chico más que no tenga vacante en la escuela pública y fundamentalmente que se resuelvan las situaciones que están planteadas con grave daño para las familias y que se construyan las escuelas que faltan para que todos los chicos en la Ciudad de Buenos Aires tengan donde estudiar y las familias estén tranquilas. Así que por nuestra parte será hasta la semana que viene. Nos estamos viendo en Acción Urbana.